a hacer el caso 5, que es un riesgo de crédito de consumo. Dice de la siguiente manera: calcule la pérdida esperada de un crédito de consumo general que fue originado el 25 de noviembre de 2016. A la fecha tiene 90 días de mora por 50 millones y como garantía presentó títulos valores endosados por 50 millones. Entonces, no se escucha, profe. ¿alguien recuerda cuando mencioné lo de los anexos, el crédito de consumo, qué anexo era? El 5. El 5. Entonces, todo lo que sea crédito de consumo, nosotros nos vamos a ir al 5. Entonces, paso 1. Paso 1 para un crédito de consumo. Nosotros debemos calcular el valor de Z. Con el valor de Z nosotros vamos a poder ubicar un puntaje. Nosotros vamos a hallar este valor de Z y con ese valor de Z vamos a calcular un puntaje y luego vamos a ubicar ese puntaje acá. ¿Qué sabemos? De entrada, que es un crédito de consumo general. Como es un crédito de consumo general y no es a través de una compañía de financiamiento, no nos especifican, entonces en teoría debe caer entre este grupo, general otros. Y sabemos pues de que son 90 días, la mora, pero por ahora lo que necesitamos para calcular el valor de Z, para eso el anexo 5 nos brinda esta fórmula. Para calcular el puntaje, la fórmula es 1 dividido entre 1 más E a la menos Z, y esto es lo que vamos a hallar, este valor de 1. Entonces, en el anexo 5, para el segmento general otros, hay una fórmula para calcular el Z. Vamos a irnos a ese anexo 5, yo no sé si yo lo tengo aquí abierto, parece que no. Anexo 5. Está bastante pequeño. Y entonces está el anexo 5, es el modelo de referencia para las carteras de consumo bajo la sigla MRCO. Entonces, vamos a buscar el valor de está en el ítem 4.22. Veamos. En el ítem 4.22 del anexo 5. Entonces, mire, aquí empieza la metodología para la calificación de la metodología o del marco de referencia de los créditos de consumo. Aquí está la fórmula que les expliqué ahora para el puntaje. Entonces, para hallar este Z, aquí tenemos en el segmento general automóviles, está la ecuación de Z. En el 422 está el segmento general otros. En el 423 está el Z para calcular tarjetas de crédito. En el 424 está el Z para el segmento de automóviles, pero que han sido financiados a través de una compañía de financiamiento comercial. Está el 425, que es créditos de compañías de financiamiento comercial, pues diferentes a automóviles, y ahí cierra porque esas son las categorías que tenemos en los créditos de consumo. Nuestro caso es este. Y este datico que ven aquí es el que yo me he llevado para la presentación. 194, 2023, 3602, 1437. Entonces, de allá he extraído esta fórmula. Ahora,
que sin cada uno de estos componentes, de estos factores aquí, tiene un significado, ¿cierto? Entonces, ¿qué acabamos de ver? De que este valor de Z varía dependiendo del segmento en el que estamos. Entonces, para calcular el valor de Z para ese puntaje, debo de identificar el segmento al cual pertenece. Ya sabemos que el segmento es general u otros. Ahora, aquí está lo que significa cada una de estas letras. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cada una de estas variables yo debo de darle un valor de 1 o 0 dependiendo si cumple. Por ejemplo, AMB significa altura de mora actual. Si la mora actual está entre 31 y 60 días, debe tomar el valor de 1. Si no está en este rango, entonces el valor es 0. AMC, altura de mora actual, si está entre 61 y 90 días, debe tomar el valor de 1. Si no está en ese rango, debe tomar el valor de 0. Pregunto, ¿de cuánto es la mora actual? 90. Entonces, el valor de 1 debería ser AMB o AMC. AMC. AMC, ¿cierto? Aquí es donde nosotros deberíamos tomar. Luego sigue máxima altura de mora. Es decir, en el histórico de los créditos, pues un crédito puede tener moras de diferente tamaño. Entonces, actualmente está aquí, pero la máxima mora pudo haber sido esta o esta. Como no tenemos más datos históricos, entonces asumiríamos que la máxima mora va a ser también 90 días. Entonces, ahí deberíamos elegir MMB o MMC. MMC. Listo, entonces aquí seleccionaríamos esta. El CRB, que son créditos activos. Es decir, si este cliente al momento de hacer yo esta evaluación tiene activos con la entidad otros créditos de consumo diferentes al segmento de otros, entonces le debo colocar 1. Si no tiene más créditos con nosotros, le colocaría 0. Luego aparece CAR, que es el comportamiento anual regular. Toma valor de 1 si la suma de los valores para los trimestres igual a 50 o 60 es 0, pero 1 si está en los trimestres es igual a 50 o 60 días, si no, 0. Como no tenemos aquí pues datos históricos, ahí sencillamente sería 0. Comportamiento anual malo, no tenemos el histórico del comportamiento anual, entonces ahí también sería 0. Ahora, prenda de garantía, toma valor de 1 si el cliente tiene una prenda o ha presentado una prenda como garantía que respalde la operación. Y 0 si no. Pregunto, ¿este señor ha presentado alguna garantía? Un título valor. Tiene un título valor, entonces eso es una prenda. Y hipoteca, pues en este caso no hay hipoteca, entonces también sería el valor de 0. Entonces, esta información la vamos a requerir para calcular el valor de Z primero y luego poder calcular el puntaje. Entonces, aquí me he traído esa información para acá. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo el Z, ¿cierto? La ecuación de Z en esta parte superior. Aquí está la descripción del ejercicio. Entonces, aquí nos dan la fecha del crédito, 25 de noviembre de 2016. Activo en exposición, ¿de cuánto es? $50 millones.
50, profe. Cuenta, espere que es que pegó el teclado, 50 millones. Tenemos 50 millones. Días de mora. Tenemos 90. De garantía tiene un título valor. El valor de la garantía está por 50 millones. ¿Qué tipo o qué segmento es? El crédito, pues es de consumo, pero General. es general otro. ¿Listo? Ok. Entonces, esta constante es este valor inicial. El Z empieza a ser igual a menos 1,9411. Mire que no está seguido de ningún otro factor. Entonces, ese es el valor de la constante. Cuando estemos viendo la modelación, pues ahí explicaremos un poquito más el tema de la constante, cómo funciona aquí. Déjeme, yo inserto aquí una fila. Entonces, aquí que vamos a colocar el valor que debe tomar entre 1 y 0. Acá el coeficiente que tiene cada uno de esas variables. Entonces, el coeficiente de AMB es 2.023, el coeficiente de AMC es 3,602, el coeficiente de MB es 1. ¿Alguien me habla? Sí, profe, qué pena, es que eso se entrecortó. ¿Me repitieron la constante? No, la constante es este valor inicial que está aquí sin ninguna variable que la acompaña. ¿Sí? Que ahí se cortó el audio y no escuché, gracias. Listo, vale. Entonces, decía que aquí vamos a colocar 1 y 0 de acuerdo a lo que analizamos ahora rato. En esta columna están los coeficientes. Y acá va a ser la multiplicación del coeficiente por el valor que tome entre 1 y 0 la variable. Entonces, habíamos dicho que en AMB era 0, ¿cierto? Porque esto está en 90 días y AMB, voy a traerme este para acá inicialmente. Me lo tomo. AMB era entre 31 y 60 y la mora es de 90, o sea que ahí no va. Dijimos que era AMC porque aquí sí cae. Entonces aquí le damos el valor de 1. MMB, que es la altura de mora, perdón, la máxima altura de mora, 31 a 60 días, 0 no aplica. MMC porque está entre 61 y 90, aquí sí nos aplica porque es la mora que tiene el crédito. MMD, si es mayor a 90 días, pues ahí 0. Prenda va 1 porque tiene allí su título valor endosado. Hipoteca iría a 0 porque no hay. Estas calificaciones, pues no tenemos datos históricos. También va 0 porque no hay esa información de calificación anual. Y porque en el otro era que no tenía créditos activos. Listo, entonces le asignamos el valor de 0 y 1 de acuerdo a lo que menciona el anexo. Aquí hemos colocado el coeficiente y tenemos la multiplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es la sumatoria de esta columna donde está la multiplicación, incluyendo la constante. Mire que la constante no tiene valor de 1 y 0, ni tiene coeficiente, sino que va directo en la
operación o en el cálculo. Hacemos la sumatoria y nos da 2,90. ¿Cierto? Nos da 2,91. Ya tenemos allí ese valor de Z. Ahora necesitamos calcular el puntaje. Ahora, ¿cómo hago? Yo me traigo que me gusta más. Me gusta más esta porque se ve mejor. ¿Cómo hago yo para hacer este cálculo, que es el que necesito? Coger ese valor de Z y dejarlo como exponente negativo de E. Para esto, simplemente lo que hago es más exponente menos este de aquí. Y ahí ya tendría yo el dato de esta fracción, del E a la menos Z. E elevado a la menos Z. Elevar, mejor dicho, la fórmula es más exponente, abro paréntesis, menos el valor que me dio de Z, que es lo que he hecho aquí. Lo que yo hice aquí, repito, es más exponente elevado menos el valor de Z. Y ya tengo el dato de E. Es decir, ya tengo esta fracción, que es lo que representa el 0,0542. Ya con eso, entonces, yo puedo calcular el puntaje. ¿Cómo calculo el puntaje? Simplemente hago esta fórmula. Más 1, ¿cierto? Dividido, abro paréntesis, 1 más E a la menos Z, que es este valor que tengo acá. Obtuve mi puntaje, 0,9486. Ya calculé el puntaje. Entonces, reitero, como cada segmento tiene una ecuación diferente, para el caso del segmento general y otros, para calcular el Z, aquí están estas variables que son las que influyen. Le coloco 1 y 0 dependiendo de si aplica o no aplica o si tengo la información. Multiplico cada valor de 1 y 0 que analicé por el coeficiente que tiene cada una de estas variables. Y al final lo que hago es la multiplicación. La sumatoria de esta multiplicación es lo que me da el valor de Z. Ahora, siguiente paso, ¿qué realizo? Esta parte de la ecuación. ¿Cómo lo hago? Cojo con la fórmula exponente a la menos Z y me da el valor de E elevado a la menos Z, que en este caso fue 0,0542. Con este insumo ya puedo utilizar toda mi fórmula porque ya tengo aquí el Z, que fue lo primero que hallé, luego el cálculo de cuánto es E a la menos Z y aplicando la fórmula de puntaje tengo 0,9486. Con ese puntaje, entonces me vengo a la tabla. Miren, esto fue lo que me dio la sumatoria de Z y con ese Z lo que yo hice fue calcular el puntaje. Y este puntaje, después de calcular el Z y de hallar el puntaje obtenido, lo busco aquí en la tabla para mirar cuál es la clasificación que tendría. Estamos en este segmento y entonces vamos a ver qué clasificación le toca con base en este puntaje. El puntaje fue 0,9486. ¿Dónde lo deberíamos colocar?
Ojo con la notica aquí, ¿no? Va hasta. ¿El BB va hasta dónde? El BB va, el B va hasta 0,9997. ¿Estamos todos de acuerdo de que B? Creo que es No, es W, ¿no? BB. Es W. ¿W? Sí, es W. No, porque va hasta no. el Es hasta, ¿no? 0,997, sería B. W. Ah, ya. Vamos a ver el W, venga, pongámonos de acuerdo, vamos a ver el W. El W, mire qué puntaje hasta. El A va hasta 0,821, es decir que el BBB iría desde 0,822, ¿cierto? Hasta el 0,890. Sí, es B. Y el B iría desde 0,891 hasta 0,997, ¿sí o no? Porque puntaje hasta. B va hasta 0,997. ¿Dónde inicia? Después de BB. Entonces, este 0,94 caería en este rango, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿O hay alguien que tenga duda aquí en este pasito? Sí, profe, hay que analizar bien los datos porque eso puede confundir. Sí, y parece que la persona en la superintendencia que diseñó las tablas, pues en algunos puso o igual, o mayor o menor, entonces hay que leer muy bien para poder interpretar la tabla. Y eso que en este cuadro yo les he hecho un resumen de todo ese pupurrí que hay allí, porque si no, la gente se pierde. En cambio, con esta tabla es mucho más dinámico ubicarse uno. Pero entonces, listo, ya hallamos la clasificación y nos dimos cuenta que con base en el puntaje, la clasificación que le toca es B. ¿Cierto? Es B. Ahora, si ya tengo la clasificación, ¿qué paso creen que sigue? ¿Qué se les ocurre? Mirar la probabilidad de incumplimiento. Sí, señor. Ya ahí, esto era lo más complicado. Paso 5. Probabilidad de incumplimiento. Entonces, yo ya tengo la clasificación que es B, que la obtuve de acá, que salió de un puntaje. Entonces, estoy en el segmento general y otros. La probabilidad de incumplimiento de acuerdo a la matriz A, recuerden que hay varias matrices, hay dos, es de 14,16. Ya tengo el PI. ¿Qué paso creen que sigue? PDI. ¿Considerar la garantía? Garantía, ¿no? Ustedes ya están... Claro, entonces, ahora, paso 6. Calcular la pérdida dado el incumplimiento. Entonces, ya teníamos todo esto aquí, todo esto lo que hallamos. Ya tenemos el PI del 1416. Ahora, ¿qué tipo de garantía? Es un título valor endosado. ¿Dónde entraría este? En colateral financiero, como nos había comentado la compañera. ¿Qué probabilidad tenía? ¿El 12%? Sí, profe. Por ciento. Entonces, efectivamente, el 12%, que es el que ven ustedes aquí, que cuando usted se va al anexo al anexo 5, que es el de consumo en el ítem 5.2, le explica que dentro de ese colateral financiero están los valores endosados y la probabilidad de incumplimiento es del 12%. Pero, ¿por qué cayó aquí, por ejemplo, y no cae por acá? Pregunto. Porque no tenemos histórico. No, porque el amor es de 90 días.
Y miren que ese rango de tiempo entraría por aquí. Digamos, en este caso del colateral financiero, pues no aplica en los otros ítems, pero recuerden, para que no le vaya a pasar que cuando uno calcula el PDI hay que analizar cuántos días son. Aquí no tenemos inconveniente porque no aplica para el resto de tiempo, pero si hubiese Por sido... eso, profe, entonces un colateral financiero, si tiene días de mora superiores a 90 días allí, ¿qué pasa? No, ahí ya tiene otro manejo jurídico. De acuerdo a la normatividad, lo que sale es de que ahí ya no aplica. Ah, bueno. Es decir, como que deja de ser ya una garantía idónea de aquí en adelante. Sino que en la tablita no se vayan a fijar solamente de entrada en eso, sino que dependiendo del tipo de garantía, pues identificar cuántos días son, como lo habíamos mencionado antes. En este caso, entonces ya tenemos nuestro PDI, que es del 12%. Y ya con base en eso, pues es sencillo hacer el cálculo de la pérdida esperada para el caso de un crédito de consumo. Que tenemos la exposición del activo, que era de 50 millones, el PI, que calculamos del 14.16, y la pérdida dado el incumplimiento del 12%, y entonces la pérdida esperada nos da de 849.000.